La verdad que a mí me incomoda un poco, porque son números. Quienes transitamos este espacio de lo que se llama el periodismo social o la agenda social, eh, sabemos que la pobreza tiene que ver con una multiplicidad de factores que implica sí o no en la calidad de vida de las personas. Desde cuánto poco o mucho es tu calidad de alimentación hasta la terminalidad de un colegio. Pero bueno, vamos a detenernos solamente en la variable del INDEC, en la variable que plantea el gobierno. En este sentido, según el gobierno, ha tenido un impacto increíble en las variables de la baja y del impacto de la pobreza, según el propio gobierno. A mi criterio debería comprobarse no desde que justamente eh, asume el gobierno, sino justamente desde que asume el gobierno, sino desde antes. Tenemos en línea a el responsable del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, de la querida Universidad Católica Argentina, y está del otro lado para atendernos Donza. ¿Cómo le va? Eduardo habla Sara y Tomazón, de Tercer Tiempo. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. Hubo un pequeño detalle, soy el responsable de un área, ¿no? De todo el observatorio. Ah, bueno. Igual de todas maneras siempre los molestamos a dos nombres, así que para mí es la totalidad, así que es indistinto. El nombre ya hace a todo a la entidad de la variable de saber que lo que estamos leyendo es así. Bueno, si usted me permite, Donza, hace un instante, hará media hora, el vocero Adorni, con respecto a estas incomodidades de los números más, menos, como si cambiaría la realidad del país, con respecto a los números de la pobreza, si usted me permite, y luego vuelvo a usted, decía esto. Quiero dar, más allá de que tiene algunos días, algunas precisiones sobre los datos de pobreza que publicó el INDEC y como ustedes saben o quienes siguen los informes del INDEC, ocurre una vez cada 6 meses. Durante 8 años, entre 2007 y 2015, los datos fueron falseados. La manipulación de las estadísticas públicas fue tan obscena que incluso entre 2013 y 2015 se dejó de medir. En 2015 el ministro de Economía, de aquel entonces decía, y seguramente todos ustedes lo recuerden, bueno, algunos son muy jóvenes, por ahí no, pero casi todos lo recordamos, allá en el 2015 el ministro de Economía decía que definir cuántos argentinos eran pobres era una pregunta bastante complicada, que no tenía el número exacto. Bueno, ahí está toda la parafernalia de el uso político de la causa, nada más y nada menos, de la pobreza. En este sentido, por supuesto, desestimaba todo tipo de observación a los números, que para mí tienen que ver mucho más que los números con la calidad de vida de millones de personas. Pero bueno, ustedes son los que justamente hablaron de la sobrerepresentación, ¿sí? O un número que no dista y no es una descripción realmente de lo que sucede. Está sobreestimada la baja de la pobreza. ¿Es así, Donza? Sí, por cuestiones técnicas, metodológicas, nosotros consideramos que está sobreestimada la baja. No quiere decir que no bajó, ¿no? Ni que bajó en forma muy importante. Pero hay una cuestión técnica de que se agregó una pregunta de ingresos específica. Los ingresos no tienen una sola pregunta, no le preguntan a las personas cuánto ganó usted en el mes pasado, no por todos los ingresos, sino que están desagregadas, hasta los ingresos asalariados, por ejemplo, tienen varias preguntas, ¿no? Si hizo horas extras, se recibió un bono, hay varias preguntas diferentes. Y lo que se agregó es una pregunta que intenta captar mejor los ingresos del sector informal, ¿no? Del tipo que si a una persona le dicen, bueno, pero en ese mes pasado usted no hizo alguna torta en su casa y se la vendió un vecino, ¿no? Como que hace recordar la situación. Ah, sí, y se la cobré 5.000 pesos. Bien, esos 5.000 pesos entran como ingreso de esa persona y por consiguiente del hogar, que si no está esa pregunta, posiblemente
la persona no se acordaba porque era una actividad no habitual, ¿no? O algo totalmente atípico que había hecho. Entonces, nosotros suponemos que esas preguntas, el tema es que se rompe con eso a la estricta comparabilidad, ¿no? Para que los indicadores sean estrictamente comparables, tienen que tener los mismos cuestionarios y con las mismas preguntas, en el mismo orden y aplicado en el mismo grupo o la misma muestra. Entonces nosotros suponemos, ¿no?, que hubo una mayor captación de ingresos, ¿no? Ahora, si usted me dice, ¿lo pudieron ponderar de eso de cuánto es? No hemos podido porque no tenemos la información. Tampoco realmente puede ser un valor muy grande, digamos que no, puede estar en un 2%, un 3%, para decir un número, ¿no? Sí. Entonces, eso no quita que bajó, y que bajó marcadamente, ¿no?, lo que fue la población en situación de pobreza. Ahora, otra segunda cuestión. Está bien, bajó, pero bajó marcadamente respecto a qué, ¿no? Claro. Bajó marcadamente a un momento, que fueron los primeros meses del año 2024, que habían aumentado mucho los precios. Recordemos que en diciembre de 2023, cuando el gobierno actual asume, decide dentro del esquema que quería hacer, sincerar las variables macroeconómicas, independientemente si era necesario o no, no importa, es una decisión del gobierno, y realiza una devaluación de casi el 120%. ¿Sí? Ese 120% acelera una espiral inflacionaria, ¿sí?, que ya era elevada, y lleva el índice de precios al consumidor a un 25% en diciembre y un 20% en enero del 2024. ¿Sí? Claro. Aplicado uno sobre el otro, es más de un 50% que aumentaron a nivel general los precios que teníamos que pagar las familias argentinas con los mismos ingresos casi, ¿no? Por supuesto. A lo cual nos lleva a pensar cómo hacíamos en esos momentos, ¿no? Pero bueno, en la tormenta lo único que queda es nadar o remar, ¿no? Entonces, si los argentinos pasamos ese chubasco, pero lo que quedó de comparación es casi un 52%, más de un 52% de población en situación O de sea que, pobreza. acá no se hace eso, digamos, para poner, como para hacer un resumen y decir, bueno, ¿se debería haber comparado trimestre contra trimestre o se debería haber comparado a partir de qué piso? Esta es la pregunta. A ver, uno dice a partir de qué piso puede ser, si uno quiere comparar y analizar la evolución de un gobierno, ¿no? Entonces, hay del punto de vista de que no es nuestro objetivo, no es nuestro objetivo. Pero alguien puede decir, bueno, esta población que salió de la pobreza antes fue generada por el aumento tan indiscriminado de precios que tuvimos, ¿no? Pero eso como para una evaluación. Nosotros nos movemos más en una cuestión técnica, de decir, estamos comparando con un momento de crisis, ¿sí?, y los indicadores se cejan mucho en los momentos de crisis. Además, con otra cuestión, tercer cuestión ya poniendo, que estamos trabajando, porque el INDEC continúa con eso, y en la parte académica y el sector privado también, con una canasta que tiene la composición del gasto del año 2004, ¿sí? Es decir, estamos trabajando con una canasta en la cual no tienen tanto peso relativo como lo tienen actualmente en los gastos que tenemos las familias, algunas cuestiones como los servicios, que estaban muy subvencionados en el año 2004, pagar la electricidad, para pagar el gas o algún impuesto, se hace para muchos muy difícil, cuando antes no era difícil en el 2004. Las prepagas, los que tienen que pagar una prepaga, los remedios, que eso según la edad también puede tener un componente muy fuerte. Lo que mandan los chicos al colegio, ¿no?, que aumentó mucho más que el índice del precio al consumidor. Esas son las cuestiones que entonces, cuando se termina de pagar todos esos gastos fijos, la sensación de muchas personas es: no me alcanza el dinero para el resto, para el gasto diario, ¿sí? Eso porque tenemos una composición de canasta
que próximamente es muy posible que el INDEC la cambie y que ajuste a una nueva canasta que se relevó en la situación del 2017 y 2018, ¿no? Por esas canastas se fijan por una encuesta que no es sistemática y que se llama encuesta de ingresos y gastos de los hogares. A lo cual me puede decir, pero en 2017 2018 tenían también menor peso relativo en el gasto que yo tengo en mi casa, los servicios, los impuestos, pero bueno, la última canasta que tenemos es esa. Entonces, también viene, también con respecto a la subjetividad que cada uno puede sentir, con respecto a que la composición de la canasta es diferente. Y con respecto a la subjetividad, hay algo que siempre hay que tener en cuenta, que lo que uno habla es de un indicador, de un concepto complejo. No es que subió o bajó la pobreza. No, subió o bajó este indicador, que es el más habitual en América Latina, que es la pobreza medida por ingresos monetarios. ¿Sí? Hay otras formas de medir la pobreza multidimensional que nosotros generamos, que no solamente tiene en cuenta los ingresos, sino el resto de las facetas que vivimos las personas, y hasta una pobreza subjetiva, ¿sí? Es decir, si a las personas le alcanzan, y eso es una opinión de las personas subjetivas, si le alcanza o no le alcanza el ingreso. Y hay otras formas más de medirlo, ¿no? Sobre todo, lo que hay que tener muy en cuenta que estos valores de 30%, un poco más del 30%, que sí son para festejar el descenso, ¿no?, del indicador de pobreza por ingresos, pero tenemos 3 de cada 10, ¿sí?, residentes en el área, o diciéndolo rápidamente, argentinos, que viven en una situación que no es digna, ¿sí?, y que además, una cosa que parece un chiste, pero no es un chiste, es una obviedad también, que los argentinos no nos turnamos para ser pobres, sino que durante décadas y hasta generaciones se fueron concentrando, ¿sí?, las privaciones y hasta llegar a hacer exclusiones en la misma población, lo cual hace cada vez más difícil que esa población salga o que la podamos ayudar a salir de esa situación. Sí, yo arranqué el programa con, igual no quiero meterte en este debate, sino simplemente que arranqué el programa con todo lo que está pasando con la situación de absoluta marginalidad que vemos con el triple crimen, ¿no? Claro, porque, perdón, te Sí. corté. Sí. No, No, porque... decime. Porque llevan a eso, se lleva a la exclusión sostenida en el tiempo. Eso. Lleva a una disolución de los lazos sociales. Claro. Y lleva a que para muchas personas, ¿sí?, el desarrollo, lo que pueden obtener por el trabajo, ¿sí?, sea muchísimo menor de lo que pueden obtener realizando algunas actividades ilícitas o rayando en lo ilícito, ¿sí? Entonces ahí ya no hay ni un dilema, porque muchas veces lo que en sociología hablamos de situaciones de anomia, ¿sí?, donde no es que una persona dice no voy a hacer esto porque va contra la ley y si me agarran, ¿sí?, me pueden meter preso, me pueden hacer tal cosa, tengo una sanción, ¿sí?, penal o social, ¿sí? La anomia es cuando directamente no entra en el esquema de la racionalidad, ¿sí?, la norma, cuando se la desconoce totalmente. Claro, no cuando de se esto la niega hablaba o dice, Pagni, no claro, me importa. sí, claro, de esto ¿Sí? hablaba Pagni el lunes a la noche, de esta realidad de anomia que tenemos en muchas de las cuestiones. Y yo, si me permite, quería también profundizar un poco ahí, porque hay veces que detenernos solamente en para mí es una consecuencia el triple asesinato en 3 de febrero, es una consecuencia de una continuidad de vivir en una absoluta marginalidad, porque si a vos te dicen que para entrar a determinados lugares tenés que entrar con quien tiene el manejo del lugar, que posiblemente es alguien que está absolutamente fuera de todo tipo de ley, en la absoluta marginalidad,
estoy validando eso, o sea, tiene que entrar un docente, tiene que entrar, o sea, tenés que entrar en relación, pero bueno, no me quiero ir y quiero volver al tema que estábamos hablando, volviendo a esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es la pregunta que te quiero hacer? Si es antojadizo, si es utilitario, si genera un impacto, no sé si podrás responderme esto, decir, bueno, bajé la pobreza, si uno comienza a mirar, caminar por las calles y te das cuenta que es como un poco ficticio y son números que están muy atados a algo muy frágil, como puede llegar a ser este peldaño. Hoy puedo comprar un sachet de leche y mañana capaz que no. Entonces el día que me tocó poder comprar el sachet de leche, estoy en otra instancia. ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, por supuesto. Y es esta cuestión que yo dije que la pobreza es un concepto complejo y lo que estamos hablando es de un indicador. Otra persona puede decir, bueno, pero ¿cómo me dicen que bajo la pobreza? Yo camino 8 cuadras desde que dejo el colectivo hasta mi casa y veo a 5 personas durmiendo todas las noches, ¿no? Claro. Y también es un indicador de pobreza. O la cantidad de gente que está en haciendo fila en un comedor, un merendero, ¿no? Entonces, por eso no vale la pena a veces jugarse tanto por un indicador. Si lo pasa que, por supuesto, cuando los indicadores son favorables, se utilizan, y bueno, y está bien, ¿sí? Ahora, el tema es que continúan 3 de cada 10 en esa situación que está midiendo ese indicador. Y hay mucha gente que directamente no, las personas que están en situación de calle, ¿sí? No van a aparecer ese indicador, pues en ese indicador pues es un indicador, un planeamiento de viviendas. Claro. ¿Sí? Hay que estar en una vivienda, es decir, la situación con que baje de un 52 a un 30%, ¿sí? No es que mejoró sustancialmente la calidad de vida de la población, sino que bajó un indicador, pero seguimos teniendo como mínimo un 25% de la población, que es una barbaridad, es 1 de cada 4, en una situación de núcleo duro de la pobreza y de la indigencia, y después esos están en la periferia y están en la exclusión, pero no solamente, como decíamos recién, de la posibilidad de generar ingresos o de tener un trabajo o de tener un trabajo digno, ¿no? Y no de las pautas mínimas sociales de convivencia y al respeto de la ley, y no caer en el extremo de la anomia, porque vos citabas el caso de estas 3 chicas pobres. Y también a ustedes les debe pasar muchísimo, no sé, cuando a la mañana una noticia de hace meses le quieren robar la mochila a una nena que va al colegio, una nena de 7, 8 años, a la mañana, 2 personas en moto terminan matándola. Entonces uno dice, ¿qué racionalidad había en ese hecho con el cual una nena termina perdiendo la vida? No hay ninguna racionalidad, ¿no? Porque ¿qué puede llevar de valor? Un celular antiguo, lo que puede tener un 7, 8 años. Sí, una cartuchera. Entonces, eso es, ¿no? La anomia, que no hay ninguna sensación, no que se viola por un hecho en sí racional, ¿no? Y una cosa que hay que tener muy en cuenta, es decir, quiero aclarar y poner un paréntesis porque ustedes pasaron lo del señor vocero, el presidente Adorni, y lo que él dijo es cierto. Tuvimos lamentablemente un periodo entre 2007 y 2015 en que se malversaban los datos, ¿no? Hasta citó algunas cuestiones sí, sí, también planteó la situación actual es diferente, no es que Steam Gates no malverse los datos, sino que hay algunas, como yo comenté al principio, algunas cuestiones técnicas, metodológicas que rompen la estricta comparación, que posiblemente sea menor la incidencia, muy posiblemente, ¿no? Que tendrían que cambiar las canastas del 2004 al 2017-2018, que sería otra cuestión que daría un indicador un poco diferente. Claro. Pero acá hay una cuestión central estructural, que si no mejora el mercado de trabajo, porque mayoritariamente los ingresos de la población provienen del mercado de trabajo, aunque sean indigentes, que son los más pobres entre los pobres,
que actualmente se encuentra en un 7% de la población. La mitad, en promedio, de ese grupo sigue proveniendo del mercado de trabajo los ingresos, ¿no? Entonces, pero para que mejore el mercado de trabajo tiene que mejorar la estructura productiva. Y para que mejore la estructura productiva tiene que haber señales y decisiones, no solamente desde el gobierno, sino desde de lo que es la totalidad de la dirigencia, que ya trasciende la dirigencia política, sino la dirigencia empresarial, sindical, de que generemos políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y al aumento del trabajo. Ujú. ¿Sí? Y que sean consensuadas entre esos actores de la producción y sostenidas en el tiempo. El otro Si tema, no logramos esto, va a ser muy, muy difícil salir de esta situación. estamos hablando con Eduardo Donza, parte del equipo del Observatorio de la Deuda Social Argentina, con esta realidad que apenas salieron los números del INDEC, dijeron, bueno, están sobredimensionados por todo esto que estamos planteando. Igual, de todas maneras, 3 de cada 10 argentinos. Ahora, ¿a qué se llama hoy una persona pobre? Bueno, en valores es una característica de la familia, ¿no? Del hogar, ¿sí? Y a valores de agosto, una familia tipo que ganaba menos de 1.100 y pico de pesos, digamos, para redondear para arriba, 1.200, 1.100, ¿Cómo era identificada. mil pesos? Perdón, Ah, 1.200.000, ah, disculpe, sí. sí, Ya que estabas me pensando tanto en cero, dólares no. vos, me parece. Perdón, sí, en miles de pesos, que a veces hasta tenemos que graficar en miles de pesos porque si no, no se pueden leer las cifras. Ujú. Pero si una familia tipo gana menos de 1.170.000, digamos 1.200.000 pesos, para redondear a grosso modo, en agosto era identificada como en situación de pobreza. Y de ahí todas las familias que viven en ese hogar. Y con una aclaración que siempre surge, tradicionalmente en este indicador no se tienen en cuenta los gastos de alquiler. ¿Sí? Claro. Es decir, en general el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires genera un indicador con y sin alquiler, pero pensemos que pagando un alquiler o pagando expensas y todo, que bueno, igualmente están incluidas, ya se llega, muchas familias llegan a ese valor, ¿no? A estar por debajo de ese valor, ¿no? Por eso, ¿cómo se hace para tratar de poder comunicar esto con total seguridad y felicidad si uno ve esa realidad? O sea, ¿cómo se hace para creer en eso? Porque antes era que si se hablaba de pobreza se estigmatizaba y ahora hay que aplaudir por algo que uno sabe que cuando veo los costos fijos, sumo, resto, que hoy hasta inclusive tengo que sumar el transporte, que se ha sincerizado terriblemente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplaude? ¿Cómo se puede considerar? No, claro, no, aplaudirlo no, digamos que, es decir, la tesitura nuestra, la mía, es decir, bueno, sí, está bien, independientemente de estos, alguien puede decir preciosismo metodológico, entonces al principio Ah, bajó, ¿no? Bajó, pero nos queda esto, y nos queda muchísimo, y nos queda tomar decisiones que tienen que ver con, de una vez por todas, como país, tener políticas de Estado, ¿sí? Porque pensemos los grandes temas nacionales o las grandes posibilidades que tenemos, algunas de estar mejor como país, digo como país, no sé si la población, ¿sí? Vaca Muerta, por ejemplo, que venimos hablando, no sé, del año 2007, 2008 como mínimo, ¿sí? Recién en el 2023 se pudo conectar y se festejó mucho, que fue una de las últimas cuestiones del expresidente Fernández, de inaugurar una parte de un gasoducto, ¿no? Que lo conectaba más a otro gasoducto, Vaca Muerta, para poder bombear gas. Pero nosotros perdimos por no tener una buena planificación el poder estar ahora vendiendo gas al resto del mundo. Todavía no lo podemos hacer porque no tenemos un gasoducto que vaya desde Vaca Muerta a donde están los puertos.
También nos van a faltar en su momento las estaciones de licuación de gas, porque el gas se carga en los barcos licuados. Pasó el lamentable hecho de la invasión de Rusia a Ucrania, donde subió a nivel internacional el gas, y nosotros podríamos haber utilizado, es decir, estar vendiendo, ¿no?, el gas que tenía la Argentina, ¿no?, y no lo teníamos para extraer. No nos ponemos de acuerdo con el litio, ¿sí?, de cómo tiene que haber una explotación del litio racional, planificada, que se tenga en cuenta los intereses de los estados provinciales, nacionales, de la población de los territorios, ¿sí?, de los que son los pueblos originarios, que también tienen derecho, ¿no? Ahora Son te traigo, grandes debates que no los claro, vamos por dando eso. y que son posibilidades que vamos perdiendo. Claro, lo que pasa es que yo te escucho, litio, vaca muerta, y yo estoy acá a la vuelta del obelisco, salgo y veo una realidad tan lejana de esa macroeconomía a lo micro. Entonces, volviendo a lo micro, y una matanza que conozco hace 30 años, el otro gran problema que tenemos es el divorcio entre educación y empleo. Del promedio de las personas que estuvieron en esta tragedia social, como fue el triple crimen ahí en 3 de febrero, Matanza y toda esa zona, todos promedio 20 años, ¿no? Sí. Con el estilo de trabajo desde ahora también, a mí no me gusta romantizar la prostitución, o sea, la prostitución para mí no es una opción, no es un trabajo, pero bueno, no importa, esta es mi mirada absolutamente personal. Y ni que hablar que ahí había un adolescente, era un adolescente. Entonces, en esa realidad, el trabajo tal como se considera como un derecho de autonomía no existía. Estaba prácticamente anulado. ¿Por qué? Porque era otro estilo de trabajo relacionado a la clandestinidad, a la marginalidad. ¿Cómo se aborda ahí? ¿Con una política pública? ¿Cómo se le hace entender a una piba de 15, 16 años que el secundario es una salida? Lo que pasa es que con muchas y con múltiples políticas públicas, ¿no? En ese caso, lo que se tiene que tener es la posibilidad del Estado, tanto nacional como provinciales y también municipales, Uh-huh. de hacer líneas de políticas públicas, ¿sí? Y mucha asistencia. Acá hay una parte de la población, cuando hablamos de un 25% de pobreza estructural, que en el interior de esa población lo que hay también es el tema de los adolescentes y el tema de los jóvenes, ¿no? Que pasan situaciones muy extremas en algunos casos, y no solamente de extremos, sino que también cuestiones de trabajo que no pueden insertarse, cuestiones de actividades rayando en lo ilícito, directamente ilícitas, niveles de empleabilidad que son muy bajos, que no tienen una terminalidad de secundario, una gran parte de los jóvenes, y también en la calidad de esa educación, ¿no? La pandemia también fue un golpe muy grande con respecto a eso, ¿no? Uh-huh. Pero por eso, dentro de las políticas de Estado que no faltan, yo nombraba la producción, las referidas a la producción y el trabajo, pero también hay una de lo que es el acompañamiento para la juventud, ¿no? El cómo hay que planificar, hacer lugares donde puedan asistir, ¿sí? Para que no estén en la calle, para donde tengan acceso a computadoras, a ver un partido de fútbol, a estar la idea de estos clubes también de barrio donde No estamos en podían esta realidad, cobijar un Donza. poco a la juventud. Estás Bueno, imaginando una realidad bueno, social que te invito a que te frustres porque no claro, no, no igual nosotros, no yo me vengo existe. frustrando desde hace mucho tiempo, entonces lo que sí, no voy a dejar de decir eso porque otra cosa, otra posibilidad de salida no veo.
sino rescatando a una gran parte de la población. Y que cada vez son más los que hay que rescatar. ¿Hay una posibilidad en la Argentina de más profundos? Esos son dos temas. Hay ustedes que conocen la realidad de toda la Argentina y que tienen acuerdos con organizaciones sociales, ¿hay algún lugar recóndito de la Argentina que esté sucediendo esto que vos estás planteando y que la radiografía de la Argentina no sea la matanza? Yo pienso que no 100% con lugar, o puede estar pasando en un lugar chico. Yo bien. no tengo el dato de eso, ¿no? Porque, por supuesto, vos estás diciendo un municipio de 1.700.000.800.000 personas, sí. ¿no? Entonces, ahora, si vos tenés un municipio de 20.000 personas, ahí sí que lo vas a poder manejar mejor, ¿no? Pero lo que sí es acciones son mixtos, son puntuales, que en algún momento, si eso se expande, tendría que tender a abarcar en todo, ¿no? Pero yo los planteo al mismo tiempo que cuando yo digo hay que desarrollar políticas de Estado consensuadas, y alguien me está diciendo, ¿qué podemos consensuar aquí? ¿No? Y cada vez es mayor la beligerancia, independientemente de lo que cada uno piense políticamente, si cada vez es mayor la beligerancia y las tomas de ganancia de los que tienen posibilidad de tomar ganancias tratan de ser cada vez mayores, y ni que hablar nadie de lo quiere que ceder nada, ¿no? Claro, está sucediendo pero en realidad otra no veo, ¿sí? Si no revertimos esto, y las pruebas están de que cuando hablamos que ya hace décadas, ¿no?, de estos problemas, es que se nos fue deslizando el país por no hacer estas cosas. ¿Se fue qué? No te escuché, no te entendí bien. Se fue deslizando a una decadencia cada vez mayor. Sí, bueno, lo estamos viendo, lo estamos viendo en esto que tiene crisis y tiene recuperaciones, pero es como bajar 10 escalones muy lento. Y después cuando subís, no subís a nivel promedio, se puede subir 8 o 7, ¿sí? Y no todas las personas suben 8 o 7, es un promedio. Algunas pueden subir 9, otras 10, otras 11 están mejor, pero la mayoría suben menos que el promedio. Y cada vez están no solamente con mayores niveles de indicadores de pobreza, como estamos hablando, sino que son tenemos una sociedad más empobrecida. Ese es el tema, con ya pautas que empiezan a ser de sociedades pobres y de sociedades marginales, como los casos que vos nombrabas, donde está tan yo me corro de femicidio, yo me corro de femicidio, no femicidio, es el ícono de la marginalidad, el ícono de la marginalidad. Cuando ustedes presentan las noticias, me imagino que les debe revolver el estómago y pensar, como las escucha uno, ¿sí?, cómo puede estar pasando eso en nuestro país. Total, ¿no? Total. Y de a poco empezó a pasar durante décadas, y después esas cuestiones se van, así como hay núcleo duro de la pobreza, hay núcleos duros o quistes de otras cuestiones. Eduardo, como para despedirte, no estoy muy positiva. Yo siempre soy positiva, pero estoy un poco negativa, porque, y en esto, nada, vos me tocaste el tema de los medios. Hace poco, no sé si recordás lo que fue el caso Lucio. Bueno, hace poco, no sé si recordás lo que fue el caso Candela. Hoy el Senado te lleva a un lugar totalmente distinto, pero que tiene que ver, porque la ludopatía también reina, porque hay una actitud en la cultura social de Argentina o del Congo belga. Un dicho de que yo lo escuchaba cuando era joven, ¿no?, hace 40 años. Pueblo pobre, pueblo jugador. Claro, exacto. ¿no? Bueno, Porque mi viejo decía lo mismo. Claro. Te tenés que salvar. Te tenés que salvar, a ver si hay un milagro. Paso por acá. Antes era la quiniela y ahora es un celular y te agarran y te destroza un pibito una billetera digital. Hoy ojalá que el Senado se convierta en héroe. Porque hoy, ojalá que no se pierda la posibilidad de debatir la ley de ludopatía. Ojalá. Veremos si es ludopatía, o sea, salud o
o lobby en el Senado. Claro, Eduardo Donza, claro. muchísimas gracias. Te pasé por todas partes. Me comprometí con la querida Natalia de Prensa, ahí, queridísima amiga, a no molestarte tanto, pero al final te molesté un montón. No, Así que, no, bueno, no, gracias también por la posibilidad de que se extienda un poco más la charla y que se puedan hablar más temas, porque si no a veces algunas cosas quedan un poco en el nos aire, quedamos, ¿no? claro, nos Pero, quedamos en la titulación, ¿viste? Y claro, en esa claro, sí, titulación sí, es la sí, sí, punta de un sí, iceberg. Femicidio, sí, femicidio, sí, 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 femicidio, no. sí, No, chicos, sí, 30 años de sí, marginalidad. sí, El promedio de edad de sí, los pibes eran claro, 20. claro, claro, Ninguno con terminalidad secundaria, todo con una sensación de que la moneda era el camino al éxito, con padres que también veían eso. Pero bueno, no me quiero detener porque tengo que despedirte. claro. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Bueno, muchas gracias por el contacto y que tengan muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo también al querido Agustín Salvia. Gracias. Ahí hablábamos, ¿no? Con Eduardo Donza, responsable, bueno, parte del equipo del Observatorio de la Deuda Social Argentina.